con un tema pues bastante en boga en todas las áreas, como lo es el compliance en materia penal, en materia tributaria y en materia corporativa, lo cual pues yo creo que con esas tres áreas abarcas casi todo a nivel empresarial. Yo pudiera decir casi, Víctor, en el sentido de que la materia tributaria, pues ahorita con el outsourcing y el área penal va un poco de la mano junto con todo lo del área de impuestos, ¿no? Todo lo que son las cuotas oro patronales, capitales constitutivos, todos los deudas que se dejen venir por parte del uso de outsourcing, pues también vendría enfocado un poco a la parte penal tributaria en ese sentido, por lo cual va a ser muy importante hacer un verdadero compliance, un buen compliance en materia de subcontratación, en materia del pago de impuestos, que va un poco unido, y obviamente la corporativa, ¿no? Para todos aquellos que como señalan ahora, tienen apetito del riesgo, ¿no? Habría que ver qué tan bien o qué tan mal están y obviamente poderlo posicionar bien a nosotros como asesores. Sin embargo, no me adelanto, sé que traes el tema muy bien dominado, Gumaro, nomás un poco de introducción por ahí. Voy a hacer una pequeña lectura aquí a tu semblanza. Víctor Gumaro Correa Ortega, sus áreas de especialidad es en consultoría y litigio en materia de derecho tributario mexicano internacional. Su educación, abogado por la Universidad de Guadalajara, abogado titulado con mención honorífica de la maestría en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana Campus Guadalajara, diplomado en Tributación Internacional por el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, especialista en Derecho Procesal Constitucional por la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Universidad de Guadalajara, abogado registrado en el Poder Judicial como defensor en materia administrativa y fiscal, auditor legal por el ITAM en el 2011, subcoordinador y coordinador de la Comisión de Derecho Fiscal por los años 2012, 2013 y 2014, vocal del Comité Directivo de los años 2015 y 2016, capacitador en materia de argumentación jurídica aplicada en derecho tributario en el Diplomado en Defensa Fiscal en la Barra Mexicana Colegio de Abogados, capítulo Jalisco 2014 a 2018, abogado certificado por la misma barra en 2018, miembro del INCAM en el 2020. Experiencia laboral, académica y docente desde 1998 al 2020, ejerce como abogado litigante fiscal, brindando servicios en defensa y amparo fiscal a diversas empresas y corporativos a nivel nacional, consultor y asesor en materia legal y fiscal. Maestro en el Instituto de Especialización para Ejecutivos de 2007 al 2020, en las materias de argumentación jurídica, ISR, residentes en el extranjero, defensa fiscal, tratados internacionales en materia tributaria, efectos fiscales de los contratos a nivel maestría, maestro de Derecho Fiscal y Código Fiscal de la Federación 2013 a 2018, en el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Maestro en la Universidad del Valle de Atemajac, UNIVA, en las materias de Derecho Tributario, Derecho Societario, Auditoría Legal, Derecho Tributario Internacional y Precios de Transferencia, de 2018 a 2020. Maestro en sede, Centro de Estudio de Derecho de Empresa, Tax Compliance, Auditoría Legal, Argumentación Jurídica, capacitador en materia fiscal del Poder Judicial Federal en el 2012, en el 11º Circuito en Michoacán. Durante 11 años ha participado como catedrático, expositor y conferencista especialista y especializado a nivel posgrado, impartiendo las materias de Derecho Procesal Fiscal, ISR, residente en el extranjero, interpretación en materia fiscal, tratados internacionales en materia tributaria en diversas instituciones de capacitación fiscal, colegio de contadores y universidades a nivel nacional. Colaborador de la revista Prontuario de Actualización Fiscal PAF, revista Defensa Fiscal, revista Consejero Empresarial, AS Asesores en Soluciones y diversos medios de comunicación. Participó como asesor del director jurídico de ingresos, así como abogado especializado en materia tributaria de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco del año 1997 al año 2002, SAT, y en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de 1991 a 1996. Colaboró en el área jurídica de Grupo SIDEC, CITUR, en la gerencia de inmuebles y gobierno, administrando los fideicomisos de inversión inmobiliaria en 1996 a 1997. Bienvenido, Gumaro, es un placer siempre tenerte aquí con nosotros a compartir tus conocimientos en esta área prácticamente nueva del derecho,
pero muy importante hoy en día, ¿no? Te cedo la palabra, Gumaro, y como te lo comenté, voy poniendo yo aquí el material lo más pronto posible. Sí, muchas gracias, Francisco Javier, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a todos por estar aquí conectados. Vamos a, pues, a platicar en esta próxima una hora y además dejar otro tiempo para platicar, debatir acerca del tema. Sobre todo me interesa mucho el tema auditoría legal y compliance, porque hemos escuchado mucho esa palabra últimamente en nuestro ejercicio profesional y vamos a tener que clientes de diferentes áreas, sobre todo me ha tocado industrias diferentes también, pues empiezan a voltear a ver al tema del compliance, el tema de evaluación y una serie de puntos que son muy importantes. Y por eso quería yo iniciar con el tema de qué es este tema del compliance, del tema de evaluación de las empresas y cómo se empieza a hacer una gestión eficaz, cómo implementar un sistema y un modelo de compliance y de debida diligencia en las empresas que actualmente pues está cambiando pues la relación que cada una de las empresas tiene con diferentes sectores. Y yo podría hablar que inclusive hablando de la materia tributaria o laboral o corporativa o de materia penal, ese cambio ha sido también reforzar una relación, pues yo diría de autotutela, de contribuir, no hablaba yo del tema de impuestos, sino de colaborar, de un tema de que la empresa pues realmente tiene que realizar un diagnóstico y además una evaluación de los riesgos. Y voy a tocar ahorita el tema en la introducción, en la agenda que voy a platicarles y que vamos a ver en un momento más aquí en pantalla, pues un poco de la agenda que vamos a platicar, esto de la auditoría legal. Si podemos ir a la agenda, en la agenda, en el punto por ahí 2, bueno, el primero, pues un poco hablar de la introducción a la auditoría legal, como punto número 2, la metodología de la auditoría legal, planeación, el proceso de programación de la auditoría legal y también hablar un poco del tema del riesgo legal y de la contingencia. Me parece un tema muy relevante y aquí vamos, aquí está ya la pantalla, me dicen si lo estamos viendo de manera completa. Aquí está la agenda en estos 5 puntos. Esta es la propuesta de la plática del día de hoy. Pues me gustaría, ya que vimos estos 5 puntos, la introducción, la metodología, la planeación, el proceso y programación de la auditoría y, bueno, el riesgo legal, ¿no? Y la siguiente, que sería la siguiente filmina, nos va a establecer ya el tema sobre todo el tema pues del concepto de la auditoría legal. Iniciaría por definir qué es la auditoría legal y luego pues ver su alcance como un tema muy importante, pues es una herramienta de carácter preventivo. Esta es evidentemente una herramienta muy importante de carácter preventivo que permite a las empresas en general llevar a cabo un tema de diagnóstico, evaluación, pero sobre todo de un tema de lo que es el riesgo legal. Ahorita vamos a hablar de lo que es este tema del riesgo legal a través del cumplimiento de obligaciones que imponen diferentes ordenamientos legales, y aquí podemos poner desde las leyes, decretos, etcétera, normas en general, a efecto de evaluar, evidentemente, el estado de cumplimiento y de emitir un dictamen o una opinión al respecto. Entonces, este es el tema del contexto de la auditoría, en virtud de que las empresas, pues ya son actualmente en un tema de reforzamiento de las relaciones con el Estado, pues es un ente que puede servir para diferentes fines. Sabemos que la finalidad de la empresa siempre debe ser encaminada hacia la parte, si es mercantil, si es civil, si es financiera, etcétera, los objetivos propiamente societarios que tiene una compañía, pero también puede ser herramienta, evidentemente, de conductas ilícitas que vamos a tocar también,
en el ámbito de carácter penal y que lleva esta auditoría pues a ser una herramienta de carácter preventivo que permite a los tomadores de decisiones, es decir, accionistas, a consejo de administración, a la parte del de un buen gobierno corporativo, el de determinar pues todos los temas que tengan que ver con riesgos. Y hablamos sobre todo de dos muy importantes. Sé que hay muchísimos riesgos diferentes, hay desde riesgos de mercado, de crédito, riesgos financieros, pero es muy importante decir que existen para el área de la auditoría legal dos muy importantes. El riesgo reputacional, que ese es, vamos a tocar el tema del riesgo reputacional y del riesgo legal. Son dos puntos que me parece en el tema de la auditoría son centrales, son eje central de la auditoría, y evidentemente cuando hablamos del riesgo reputacional, hablamos como aquella parte de una pérdida potencial que deriva de la erosión de la confianza en la organización empresarial que dificulte las relaciones de negocio. Esa es la parte de la pérdida potencial que deriva de la erosión de la confianza que se tiene en una organización empresarial y las dificultades en el proceso de negociación. Eso es la parte decíamos, del riesgo reputacional, el de conservar esto, porque evidentemente es un tema de valor y de un valor importante para la compañía, y pues esa es una pérdida potencial, ¿no? O sea, es aquí la medición de esas pérdidas potenciales que pueden derivar en este caso, de la confianza, la pérdida de confianza que tiene un consumidor, que tienen diferentes entidades terceras, desde clientes, proveedores o el público en general respecto a una empresa. Y el otro tema es el riesgo legal, que también se trata de una pérdida potencial debido a los incumplimientos que tiene una compañía, pues en sus relaciones. Evidentemente que hablamos con relaciones con clientes, proveedores, administración pública, es decir, con terceros. Con terceros fuera de la entidad legal, pues evidentemente tenemos un riesgo legal que ¿en qué se manifiesta? Pues se manifiesta en un riesgo que evidentemente puede caer en incumplimientos, en sanciones de carácter administrativo, penal, laboral, corporativo, que le provocarían evidentemente una contingencia y con esto pues una pérdida desde el valor que tiene la propia compañía hasta un poco más, ¿no? Eso es en cuanto a la auditoría. Sí, la siguiente, por favor, que es, ¿qué diferencia tiene la auditoría legal con el tema de la due diligence? O sea, ¿qué no es vamos, el tema de auditoría legal? La due diligence es también un proceso de trabajo de diligencia debida, pero sobre todo enfocada a una auditoría de compra. Es la investigación para seleccionar, para comprobar el valor de transacción de una operación especial que versa sobre una persona físico-moral por una unidad empresarial y que evidentemente tiene como un precedente importante una operación de compra, de adquisición, de fusión, de decisión, y que todo este proceso pues debe realizarse para determinar el valor de referencia razonable que tiene una empresa en la operación y para una mejor toma de decisiones. Entonces, cuando hablamos de una due diligence, evidentemente no implica en general una auditoría legal o otro tipo de figura, es también con un carácter de diligencia debida, pero aquí va enfocada a la auditoría de compra de una compañía. Es decir, es la verificación, es la comprobación del cumplimiento y del valor razonable, ¿verdad? La siguiente, por favor, si me apoyas, Francisco. La siguiente sería el tema de ¿qué es el oficial de cumplimiento? Bueno, pues un oficial de cumplimiento, sabíamos que el compliance officer, por la terminología en inglés, ha sido utilizada evidentemente para el tema de mercados financieros, sobre todo en Estados Unidos, encargados de vigilar el cumplimiento de normativas y de regulación de un sector que de manera interna pues va a vigilar todo el cumplimiento normativo. Entonces esto se ha llevado la figura del oficial de cumplimiento a legislaciones también, a la legislación mexicana,
como a la legislación que tiene que ver con el tema financiero, con intermediarios, con el tema de sectores como casas de cambio, como instituciones de seguro, etcétera, pues el cumplimiento de un área que tiene que verificar, capacitar y resolver, etcétera, todo el tema que tiene que ver con el oficial de cumplimiento. Desde que tenemos el tema de las empresas multinacionales y la aplicación de la ley Sarbanes-Oxley Act de los Estados Unidos, en donde se ha dividido el tema de la influencia en las decisiones, en la autonomía tanto del oficial de cumplimiento como de auditores, pues siempre ha sido de que las firmas vayan evidentemente independizando, ser autónomos en quién hace una auditoría legal completa, quién es el que es el oficial de cumplimiento, que no haya esas peleas de interés, que no haya conflicto de interés y que sean totalmente separados. Entonces es un punto importante en el oficial de cumplimiento, ¿sí? Que ese es uno de los puntos. Bueno, el siguiente tema, la auditoría forense. Es el punto 6, la auditoría forense, que es también una auditoría de carácter preventivo aquí, una herramienta de carácter preventiva que permite también a la empresa evaluar problemas, es decir, riesgos legales y reputacionales que tienen que ver con la comisión aquí de delitos, fraude, lavado de dinero, financiamiento al terrorismo. Y normalmente tiene que ver con una parte de peritaje de auditoría forense cuando estamos ante procedimientos administrativos, judiciales, etcétera, en las cuales se requiere del perito que lleve a cabo la auditoría, sobre todo en temas de flujos, en temas de flujo financiero, en temas de esquema de negocios, en todo ese tipo de operaciones que son muy importantes y que ahora, a lo largo de muchísimas disposiciones que vamos a ver ahorita, voy a mencionar, pues vamos a ver que empiezan a surgir de manera importante pues el demostrar la licitud de los flujos del capital, etcétera, y los peritos, pues bueno, peritos de auditoría forense en materia financiera, evidentemente contable, pues podrían resolver problemáticas en una prueba pericial para resolver estos puntos. Esa es la auditoría forense. El siguiente tema, ahora sí, entraríamos al tema del compliance legal. Siguiente lámina, aquí está la definición. La figura del compliance se puede definir como, pues, fíjense bien, aquí a diferencia de lo que es la due diligence, la auditoría forense, vamos a decir, la auditoría legal, el compliance tiene que ver con establecer, diseñar, estructurar, establecer un sistema, un modelo en los cuales ese modelo implementado en la empresa va a definir perfectamente las políticas y procedimientos de actuación adecuadas para la empresa con el objetivo de prevenir, detectar y gestionar los riesgos de incumplimiento a cualquier tipo de normativa, o sea, esto es de leyes, de órdenes normativos inferiores también, evitando así sancionar o sea, evitar que se sancione y que ocurran pérdidas de carácter financiero para la compañía. Entonces, veamos aquí que tenemos figuras que aplican a diferentes situaciones y que vamos a decir, los despachos de servicios, las firmas legales, pues empezamos a ver si el cliente lo que requiere es un compliance, si requiere una auditoría legal, si requiere un tema de auditoría forense con algún conflicto de carácter, ley antilavado, etcétera, o lo que requiere es el establecimiento de toda una definición del compliance legal. ¿Por qué se define todo la importancia? Bueno, pues vamos a ver que tenemos evidentemente una serie de reformas de carácter legal que han empezado a establecer diferentes obligaciones para la empresa que van, yo diría, desde, por ejemplo, el propio tratado denominado por TEMEC, el antes Telecan, por ejemplo, que tiene 10 meses de operación este tratado, y que de alguna manera muchas de las disposiciones que contiene el tratado en materia de comercio electrónico,
en materia de empresas pymes, en tema de reglas anticorrupción, en tema ambiental, en muchos temas laboral sobre todo, en materia del manejo de desperdicios, mermas, procesos industriales, todo lo que requiere una, vamos a decir, una revisión, un tema de certificado de origen mismo, o el tema también de lo que se va a determinar como valor contenido laboral de los productos en materia que tiene que ver con todo el proceso de la industrialización en las cadenas de suministro, evidentemente tiene que ver con determinar si tienen origen propiamente en Norteamérica, pero son procesos que puede haber medidas muy importantes de verificación y que puede haber observación, que puede haber un nivel de cumplimiento para la empresa. Entonces, aquí estamos hablando de un compliance, fíjense bien, derivado de obligaciones que vienen en un tratado internacional, en este caso en el TMEC, pero podríamos ver también en el Tratado Transpacífico, el que tenemos con América Central, con la Asociación Europea, con el Mercado Común Europeo, el TLQM, etcétera. Podríamos ver cuáles son las obligaciones que se tienen a nivel tratado para el cumplimiento del nivel normativo que la empresa debe de observar. Nada más estamos hablando en el aspecto de comercio exterior. Si la empresa es especializada como una IMEX, en servicios, en productos, etcétera, ¿cómo va a desarrollar todo este cumplimiento? ¿Y cómo es esto? Pues a través precisamente del diseño de políticas y procedimientos de actuación. Es decir, hay empresas que deben tener políticas, manuales, procedimientos hacia el interior de la empresa que le van a permitir todo este diseño entramado institucional que ahorita lo vamos a comentar y vamos a ver cómo es ese entramado y cómo detectamos el riesgo legal, ¿verdad? El riesgo legal y reputacional, que es el que nos interesa también en el compliance. Vamos a prevenir a la empresa del riesgo legal y del riesgo reputacional. Ambos le podían dar un duro golpe a la empresa en cuanto al valor, pero además de todo esto, con la reforma que tenemos al tema del sistema penal, pues también a un tema de responsabilidad penal, lo vamos a ver también con el tema de la responsabilidad penal de las personas morales en los diferentes delitos que pudieran estar en el 11 bis del Código Penal Federal, a efecto de determinar cuáles son aquellas figuras delictivas que pudieran dañar el tema de una tutela o una protección de un bien jurídico tutelado por el derecho penal, sancionado y tipificado, y que de alguna manera esta parte es la preventiva, llegar a la empresa para hacer un diagnóstico, una evaluación y detectar en este caso, pues con las figuras delictivas para efecto de aplicar las políticas y procedimientos de actuación adecuados a la empresa para pues aprovechar esta parte preventiva, implementar, capacitar, establecer canales de denuncia, sistemas de alerta, etcétera, para de alguna manera tener un control sobre el riesgo legal, ¿verdad? Y el riesgo reputacional. Se trata aquí del tema, el objetivo es poderlos llevar a un control. Entonces, a un control, a una gestión, a una supervisión, esos riesgos. Entonces, de ahí la importancia que tiene el compliance. La siguiente, Filmina, por favor, nos dice el tema de implementación del compliance en la empresa, pues ha tomado la relevancia de la incorporación en el Código Nacional de Procedimientos Penales, ahora en el Código Nacional, que es referente a minimizar sanciones penales que pudieran incurrir, sino que se extiende también al ámbito administrativo, a la mejora de la administración y a prevenir evidentemente el riesgo en materia de cumplimiento, también evidentemente tributario y todos los aspectos que tengan que ver y desarrollarse en el compliance. Entonces, recapitulando el tema, tocamos aquí las diferentes figuras en el tema de la auditoría legal, de la auditoría forense, el tema de la due diligence, y finalmente tocamos el tema de la herramienta preventiva
del compliance, y del compliance, dependiendo las áreas también de derecho, pues evidentemente tocamos el tema de obligaciones en materia de comercio internacional, como es la de implementar, certificarse, tener la documentación, los reportes, los controles que le van a permitir a la empresa, sobre todo, demostrar ante un procedimiento administrativo o ante un proceso judicial que no obstante de que se comete un delito, no obstante que las personas físicas cometan un delito, la persona moral tenía implementado un sistema, modelo, de debido cumplimiento en materia en que estamos hablando, en materia de compliance. Entonces, esto pudiese absolver de responsabilidad penal a la empresa al momento de tener un proceso que implicara, evidentemente, a personas físicas, directivos, etcétera, que sería un tema de defensa independiente, y la empresa en cuanto a la responsabilidad que tuviese en cada uno de estos puntos, y a demostrar que tenía implementados los sistemas en materia efectiva. Por ahí una pregunta me establece que en materia laboral, ¿qué debemos de determinar como un sistema eficaz de compliance? Evidentemente, el tema laboral se ha vuelto, ustedes vieron con estas reformas que tenemos recientes de la eliminación del outsourcing, de temas de estructura, de temas de tanto de insourcing, outsourcing y de la alineación del objeto social con actividad económica y preponderante, etcétera. Todos los temas que hemos escuchado de reformas en materia laboral son muy importantes a implementar en un compliance, porque establecer verdaderamente los temas de un compliance, vamos a ver aquí, desde las políticas, desde política, desde manuales, desde procedimientos, desde reglamentos, nos daría un alcance muy importante al documentar en la empresa. Esto es lo que sería el compliance, documentar a la empresa pues todo lo que requiera de previsión dentro de lo que fuera el manejo desde contratos, desde los contratos colectivos, desde los contratos ley, desde contratos nivelados de trabajo, requisitos, jornada, todo lo que se tiene que revisar en cláusulas, lo que se tiene que revisar desde un punto de vista legal, laboral, pues es un tema muy importante para que se estructuren pues desde las comisiones, diferentes comisiones que tenemos dentro del ámbito laboral, desde los que tienen que ver con la discusión de la PTU, los que tienen que ver con seguridad e higiene, los que tienen que ver con inspección, los que tienen que recibir todas estas ciertos temas en materia laboral, pues tienen un contexto importante y aspectos a desarrollar para que el compliance en materia, en esta materia, pues tengas el alcance de la debida diligencia y de minimizar en toda la posibilidad las sanciones y todo esto. Pues un especialista en laboral tendría que revisar, hacer un diagnóstico de estos temas, o sea, diagnosticar estos, evaluarlos, pero al final del camino también implementar. Ahorita vamos a ver todos esos puntos, inclusive ahorita voy a tocar en algunos ejemplos qué es lo que tenemos que hacer para determinar el riesgo reputacional y el riesgo legal. Eso se hace en un mapa de riesgo y se hace una matriz de riesgo, que es lo que evidentemente tiene que prepararse el auditor, su equipo, y el equipo, ustedes ven, tiene que ser multidisciplinario. Es muy difícil que un solo despacho pudiera, salvo que tuviera un expertise en todas las áreas, pudiera completar mucho de este trabajo, porque vamos a ver que hay empresas que van a requerir laboral, penal, tributario, corporativo, etcétera. Entonces vamos a requerir especialistas en cada una de estas, en cada esas áreas. El trabajo del desarrollo que tiene que ver con los tipos penales, por ejemplo, tanto a nivel local, a nivel nacional, y que además tiene que ver la importancia también por actividad o por proceso de la empresa. Cada actividad o proceso debe de tener un control dentro del compliance. Ahorita vamos a poner algunos ejemplos para que ustedes vean la extensión que tiene el compliance por actividad.
actividad de la empresa, área encargada de esa actividad, y también poder ver en esta matriz cuál es el control, la gestión, la supervisión que debe tener, qué órgano supervisa y cuáles son los elementos que en el compliance los auditores detectan de riesgo reputacional y riesgo legal. Y esto medido cuantitativa y cualitativamente para darle esa matriz de riesgo a el empresario en las diferentes áreas del derecho. Entonces, podemos decir, alguien me puede decir, oye, pues que no tiene implicación laboral esta empresa. Yo creo que difícilmente podemos hablar que no hay una implicación laboral, penal, tributaria, olvidemos, la materia tributaria es de las muy, muy importantes porque se pueden cometer delitos derivados de los esquemas del tema de flujo, de los flujos financieros, etcétera, tesorería, había que revisar cuántas actividades son las que tiene, qué controles debería de tener, etcétera. Entonces, pues en el ámbito tributario es muy importante establecer estos mecanismos. Si avanzamos, por favor, a la Filmina, me dice por ahí, sí, la siguiente es la auditoría legal, un poquito avanzamos hacia normatividad de la auditoría legal, la 10 ahí, vamos a ver que la auditoría legal, ¿de dónde tomamos las reglas? Porque alguien me dice, oye, ¿México está preparado para esto? ¿Qué está pasando con México? ¿Está emitiendo reglas? Pues fíjense que ha hecho reformas a nivel legal, está obligando a la empresa a colaborar en temas de compliance. Hay obligaciones, como yo decía, en el TMEC, es repasar los capítulos, inclusive hasta los que somos litigantes, el tema CIADI, por ejemplo, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias, en tema de arbitraje internacional, en tema de demandas arbitrales internacionales por incumplimiento y por falta de protección a inversiones derivadas del TMEC, pues evidentemente tenemos un aspecto muy amplio que ver de compliance para la empresa. No importa que esté en Silao, Guanajuato, y sea una empresa automotriz, ¿no? Que está cumpliendo con el proceso vamos a decir, de la cadena de suministro y el cumplimiento just time a entregar pues este insumo, esta materia prima, esta parte de producto que tiene que estar integrado en la cadena de suministro en América del Norte, es decir, Canadá o Estados Unidos, en el ámbito de un tratado comercial como el que tenemos. Entonces, a partir de ahí, tenemos una normatividad de auditoría legal que va, en ejemplo, el libro verde, que es la directriz europea de auditoría. Aquí vamos a encontrar todos los aspectos de la responsabilidad del auditor, de la firma, de la independencia, de la autonomía, de las reglas técnicas, del proceso, del diagnóstico, de la planeación, de todos los aspectos que debe de tener la auditoría. En este caso, pues es una referencia, yo diría derecho comparado, o sea, si hacemos una aplicación de derecho comparado, conocer la normativa europea, pues vamos a tener este libro verde, directriz europea, que tiene que ver con este punto. Sin embargo, al lado de este libro verde, tenemos países latinoamericanos también que han avanzado en el compliance. Tenemos el caso Chile, el caso Chile, y en el caso España, ¿no? Porque pude hacer la referencia muy importante a nivel internacional, por ejemplo, en el caso del modelo de prevención en materia penal en Chile, tenemos en Chile la ley 20.393. Esta ley de diciembre del 2009, pues prácticamente establece la responsabilidad penal de las personas morales en los delitos de lavado de activos, financiamiento de terrorismo y delitos como el cohecho en Chile. Esta ley, además, en 2016 se reforzó con la ley 20.931, que es la incorporación del delito de receptación en la ley 20.393. En 2018 con la ley 21.121, la cual incorpora nuevos delitos como corrupción entre particulares, indebida administración o desleal de una negociación incompatible, cambio en las penas de personas naturales o físicas y cambio de sanciones para personas jurídicas, ¿no?
En 2019 incorpora en la ley 21.132 4 delitos de responsabilidad penal mediante ley de pesca y acuicultura, que es muy importante también, contaminación de aguas y demás, que tienen responsabilidad las empresas en Chile. Y en 2020 incorpora el delito 318 ter del Código Penal, que, por ejemplo, obliga a concurrir a un colaborador al lugar de trabajo donde usted se encuentre en cuarentena en aislamiento sanitario obligatorio por cuestiones de COVID. Ese es tema COVID, ¿no? Entonces, si ustedes ven la evolución de la ley de responsabilidad penal de personas jurídicas que inicia en Chile desde 2009 con la creación de la ley 20.393 hasta la ley 21.240 que tenemos en 2020 por el tema sanitario, pues tenemos entonces una normatividad ya legal en Chile que obliga a la implementación de un modelo de prevención de delitos en Chile, ¿no? Ese es un caso muy importante y lo traje nomás a referencia para que ustedes tuvieran un poco de conocimiento de esta normativa. Y la otra que voy a traer a colación es, por ejemplo, el compliance tributario para empresas que está en España y que es la UNE 19.602. Evidentemente la EANOR, que es el órgano que estandariza y que emite las reglas para un contexto de qué se debe comprender en la organización, en la empresa, pues todos los aspectos de la gestión y demás de carácter tributario, pues nos da un tema de cómo se va a implementar el sistema de gestión de compliance tributario, el tema de la planificación, qué es la cultura del compliance, etcétera, cómo se presenta el tema del riesgo reputacional y riesgo legal, cómo vamos a hacer esa matriz de riesgo y dentro de la operación de la empresa, pues evidentemente vamos a entrar a revisar la diligencia debida en controles, fíjense bien, controles financieros, no financieros, controles sobre las otras entidades, condiciones contractuales, comunicación de incumplimientos o sospecha fundada de incumplimiento, evaluación del desempeño, cómo se mide, cómo se analiza y cómo se evalúa, la auditoría continua, la revisión de órganos de compliance tributario, la revisión por parte de la alta dirección y la revisión por órgano de gobierno. Entonces, vean ustedes el tema de compliance, pues empieza en países donde los modelos ya tenemos la comparativa, hablamos de los casos, evidentemente España con la norma UNE 19.602, sabemos que la 19.601, otras que son de gestión y de riesgo como la 37.001, etcétera, pero que esta 19.602 es específico para materia tributaria. Tiene que ver con todo un compliance completísimo en materia, pues para las empresas, y vamos a tener que de ahí se desprenden para pymes, para empresa mediana, para empresa grande, también podemos tener una normativa que tiene que ver con esto, ¿no? Entonces, recapitulando en el tema, tenemos el libro verde, que es la directriz europea, tenemos la serie de leyes que decía yo desde 2009 en Chile, el modelo de prevención del modelo chileno, y el tema del compliance tributario y penal en dos normas importantes, la UNE 19.602, que en materia tributaria, y la UNE 19.601 en el caso de España. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho en México para efecto de estos temas, ¿no? O sea, tenemos una normativa, estaba por establecerse una nueva ley de responsabilidad empresarial, estaba en una etapa de aprobación importante, en el caso México, pero sin embargo sí tenemos de alguna manera la reforma penal, tenemos las reformas tributarias, ustedes los que son tributaristas, los que son en el ambiente laboral también vieron las últimas reformas en tema de outsourcing. Yo diría que es lo que ha venido importante, yo digo el reforzamiento de temas de presuntivas en materia tributaria. Tenemos presuntivas ficciones tributarias, tenemos verdades interinas, tenemos muchas figuras legislativas que de alguna manera se denominan cláusulas generales antielusión para los fiscalistas, ¿no? Entonces, tenemos una serie de temas que vienen en reformas como el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación,
con el tema de razón de negocio, ante un beneficio económico razonablemente esperado y contra los beneficios fiscales que sean obtenidos por una empresa, como un tema, vamos a decir, con una estructura presuntiva importante. Y luego tenemos un artículo 69b que también tiene aspectos muy relevantes en cuanto a EFO y EDOS, en relación a empresas que facturan operaciones simuladas y empresas que deducen operaciones simuladas, ¿no? Y que de alguna manera tenemos ese cumplimiento. En cuanto a revisión de proveedores, que de alguna manera tenemos que haber tenido una política preventiva para ese tipo de contrataciones. Entonces, como ustedes ven, el caso México tiene que ver con reformas en el ambiente y en el ámbito laboral, penal, tributario, el laboral, sobre todo lo que conocemos de outsourcing, y otras reformas que también son muy importantes y que los especialistas también en materia laboral podrán explicar con mayor expertise en ese tema, pero que nos lleva a hacer un trabajo de compliance hacia la empresa, de evaluación que le va a permitir a la empresa prevenir esto, conocer cuáles son esos procesos o actividades que requieren de un control financiero o no financiero, un control de tesorería, un control de gestión, un control de determinados aspectos que deben de estar controlados, gestionados y evaluados por actividad que tenga la compañía. Si no conocemos el objeto social, si no conocemos estatutos, si no conocemos los libros sociales, si no conocemos todos los reportes ante el sistema electrónico de comunicación que se tiene que hacer ante el Secretaría de Economía en materia corporativa, si no tenemos todo ese tipo de lineamientos, difícilmente vamos a poder entrar a un tema de compliance. Entonces, por eso quería profundizar en el aspecto un poquito más adelante de la importancia que tiene la siguiente lámina, la importancia del auditor legal. Esta importancia del auditor es un poquito de la siguiente filmina. Tiene los auditores, de alguna manera reducen el riesgo de la auditoría mediante los procedimientos, evidentemente, de identificación, de identificar y de tener la matriz y mapa de riesgo. ¿Recuerdan? Hay que identificar esas matrices de riesgo y medirlas cualitativamente, cuantitativa y cualitativamente, y normalmente ahorita podemos platicar cuáles son esos parámetros de medición para que un auditor legal entre estos temas y pueda evaluar y pueda pues hacer un trabajo integral en los aspectos de la, pues del compliance y de una auditoría integral, ¿no? Entonces, aquí implica la importancia desde conocer todas las operaciones, conocer terceros, conocer dirección, conocer alta dirección, conocer a través de cuestionarios, entrevistas, a través de reportes, recoger la evidencia, porque eso es parte de recoger evidencia, esto es decir, prueba sustantiva de temas de cumplimiento y de determinar cuáles son esos procedimientos que debemos de realizar en el contexto del tema, en el contexto de la auditoría en general, de muchos de los temas que son importantes en este rubro. Evidentemente, el tema de la importancia pues cobra la capacitación de todos los abogados de nuestras firmas para prestar, evidentemente, ahora un nuevo servicio que se está entrando en un auge, que lo han escuchado ustedes como compliance, y que ya tenemos las cotizaciones que hemos hecho en la práctica. A mí me ha tocado en mi práctica propiamente estar desde Guadalajara, pues emitiendo propuestas de lo que sería el modelo de prevención y de cumplimiento para una empresa y conociendo evidentemente pues todas sus actividades, toda esa normativa que se centraría pues obviamente en la evidencia que se pueda recoger y en las observaciones, la confronta y en la determinación de cuáles serían esas, vamos a decir, premisas que le van a dar un riesgo legal, un riesgo reputacional a la compañía. Entonces son puntos muy importantes porque son los que vamos a tener que medir, ¿no? En estos aspectos.
Bueno, entonces, ¿a dónde llegamos? La siguiente, Filmina, por favor, la 13, la auditoría legal en el contexto de el tema, gracias, la 13, sí. Aquí tenemos que ante las crisis tanto bancarias, internacionales, a nivel de los bancos, de filiales, de subsidiarias, etcétera, pues encontramos que las compañías pues mueven ingresos, gastos, activos, pasivo, pero ahora tiene que haber un enfoque hacia el riesgo. O sea, la gestión del riesgo, esa es la premisa para el siglo XXI. La premisa para el siglo XXI de la empresa es el enfoque basado en riesgo, yo diría dos riesgos, riesgos legales y riesgo reputacional. Porque yo recuerdo un punto importante, por ejemplo, ustedes, esto es público, lo podemos comentar, el caso de Volkswagen de México en la fábrica cuando se denunciaba públicamente del no cumplimiento de una norma ambiental y de que había vehículos que no estaban cumpliendo con esta norma, iban a venir una serie de demandas de carácter evidentemente civiles y de carácter ambiental para esos efectos normativos, pues evidentemente vean ustedes el contexto y la importancia que tiene el tener un compliance, el tener el tema del control, y aquí estamos estableciendo que oportunamente tienes que tener esos procesos debidamente documentados, ¿no? En manuales, en políticas, en códigos de conducta, en reglamentos. Es decir, y voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imagínense que una empresa agrícola, además de esto, tiene pues su equipo de transporte. Evidentemente tenemos una actividad, ¿no? Que es la fuente de riesgo reputacional y de riesgo legal. Entonces, el que los choferes no estén debidamente capacitados en los procesos, en los códigos de conducta, en las revisiones, quiénes controlan, de quién dependen, pues evidentemente sería dejar al chofer que pudiera, por ejemplo, pues además de cargar la fruta, etcétera, pues cargar a droga, ¿no? Y además de esa droga fuera detenido y causara un tema de responsabilidad penal individual, me queda claro. Pero, ¿cuál sería ahora el tema de la responsabilidad de la compañía que tiene ese equipo? ¿Tenía los controles adecuados? ¿Puede demostrar ante un proceso tanto jurisdiccional, administrativo o judicial que implementó los controles, que aquí son controles no financieros, ¿verdad? O sea, son controles no financieros, porque se trata desde los manuales, desde el código de conducta de choferes, etcétera, de cómo deben de hacer su trabajo. Y igual sería, hablé de un tema de droga, pude haber hablado de un tema de un accidente vial, en donde además de todo esto se verifican las condiciones mecánicas, físicas, etcétera, del equipo. Cuando alguien tiene un accidente múltiple, por ejemplo, ¿cuál será la deslindar responsabilidades? Entonces, esos son los tipos de riesgo. Evidentemente tenemos un riesgo inherente, voy a hablar de riesgo inherente y riesgo residual, que son parte del riesgo legal y que será importante que los despachos actualmente que tenemos en México pudiéramos detectar cómo se hace en Estados Unidos, cómo se hace en Inglaterra, este tipo de mecanismos de control de este tipo de riesgos, ¿no? De riesgos de carácter legal. Y el riesgo reputacional, pues evidentemente también, ¿verdad? Una mancha que evidentemente ahorita más que tenemos redes sociales y que prácticamente hemos visto cómo videos y suben imágenes de alguna empresa que están denunciando, pues pudiera caer en una mala imagen, ¿no? Y tener un riesgo reputacional. Y ese riesgo reputacional, la caída de ingresos, ¿no? Y de ventas. Y esto una verdadera responsabilidad en el ámbito legal. Entonces, esto es lo que es un poco de la visión que se debe de tener en un modelo de cumplimiento normativo, el cual, la siguiente, por favor, la siguiente, la lámina 14. Además tenemos que la combinación de las figuras, ¿no? Porque decíamos, vean, la auditoría legal, pues evidentemente carácter herramienta preventiva, general, detectar hallazgos de incumplimiento generalizado,
pero el compliance es una parte que deriva, pero tiene técnicas también de auditoría. Sin embargo, va al cumplimiento de las normativas, de los manuales, de las políticas, de los códigos de conducta, de los reglamentos, de todos los aspectos que tengan que ver con los procesos, con las actividades que tenga la empresa, y así tenga 100 departamentos o tenga 100 direcciones generales o tenga área de ventas, compras, etcétera. Cualquiera de las áreas tiene que conocer las actividades que tiene y qué sistema de modelo de cumplimiento normativo y de controles tiene las actividades que se tienen asignadas, ¿no? Evitar también inclusive fraudes, evitar delitos, etcétera, a través de esos procesos, ¿no? Y también tener, evidentemente, en esos manuales, pues las políticas de denuncia, de poner un foco rojo, de hacer la denuncia correspondiente, levantar las actas administrativas, etcétera, porque esto es lo que nos va a permitir acreditar, ¿verdad?, ante terceros el cumplimiento de las obligaciones de carácter legal. Entonces, ese sería la siguiente en los procesos de trabajo. Evidentemente, la Filmina 15, tenemos que la organización, pues bueno, tiene que ver alrededor del riesgo legal. Ahí tenemos al riesgo, tenemos que está el compliance, la auditoría legal, la auditoría forense, y evidentemente en la parte interna, pues un oficial de cumplimiento también normativo, que de alguna manera pues también debe de tener el control, sobre todo cuando se implementa el compliance, pues de llevar a cabo los aspectos de revisión, supervisión, etcétera. En este recae el oficial de cumplimiento en esos temas. La siguiente, por favor, la siguiente, por ahí la lámina, el caso Barings Bank. Tenemos un caso por ahí, lo diría yo rápidamente. En este caso, en Filmina 16, viene un tema en donde un banco comercial inglés, el más antiguo, precisamente pues, un ejecutivo que no tenía las medidas de control, no tenía el compliance establecido, pues evidentemente lleva a cabo operaciones no autorizadas con productos de derivado en un mercado de futuros en la Bolsa Monetaria de Singapur. Derivado de estas, primero de la inversión, derivado del terremoto que sacude a Kobe en Japón, el mercado entró en una tendencia bajista y de crisis. Tenemos una pérdida de más de $1,000 millones de dicha institución financiera, y evidentemente esta empresa, este banco, recurrió al capítulo de concurso de quiebra especial en Reino Unido. La ausencia de un análisis de riesgo legal de la entidad pues, provoca la pérdida económica y reputacional, ¿no?, que estamos platicando, y ese es un caso importante que quería también comentar como un caso como un antecedente vamos a ir, del tema internacional. El siguiente también, en la Filmina, tenemos el caso Watergate de Washington, D.C., donde precisamente en el año 72 un escándalo político provoca la dimisión del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Richard Nixon, y se refiere a la entrada ilegal de 5 personas al Comité Nacional del Partido Demócrata, que fue el 17 de junio de 1972, ubicado en el edificio de Watergate, de ahí en Washington, D.C., de ahí el nombre del caso, y posteriormente el intento de encubrimiento que hizo la administración del presidente a los responsables. Entonces, imagínense que se hubiera realizado un mapa de riesgo. Evidentemente aquí deriva una revisión de un mapa de riesgo, y pues evidentemente aquí se detecta las políticas tan estrictas que tiene Casablanca, que tiene todas las instituciones norteamericanas, FBI, DEA, para tener mapa de riesgos donde se observa la necesidad de establecer pues reglas y procedimientos de autorregulación para evitar responsabilidades, ¿verdad? O sea, se tiene la responsabilidad, se siguieron los protocolos, se siguen las reglas de antemano, o hay un quebranto en un punto débil de las mismas, ¿no? Pero aquí el tema es también la salida a la defensa de las organizaciones. Cuando la organización cumplió con todo lo que tenía que cumplir, a pesar de eso se cometió un delito, pues evidentemente se absuelve a la persona moral y se llevaría a proceso, en todo caso, a las personas físicas. Ese es el tema, llevar una defensa
evidentemente, de la persona moral en los procesos de carácter penal, en los temas que el propio 421 o 423 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la importancia que pueda tener el establecer un compliance adecuado en materia por favor, evidentemente tenemos que se va a mover por actividades, por líneas de negocio, por aspectos que tenga que ver con actividad-proceso. Hay que identificar actividad-proceso. Entonces es un tema que ahorita podemos platicarlo porque podríamos tener en estos casos, sobre todo, cómo hacer una prevención, y yo pondría como ejemplo cuáles serían las políticas y procedimientos para un modelo de compliance penal, tributario, laboral, etcétera. Pues evidentemente entraríamos primero qué tipo de documento es el que requerimos, ¿no? Pudiera ser alguna política, otros serían manuales, otros serían códigos de conducta, reglamentos, etcétera, ¿no? Pero es muy importante hablar de cuál sería el área implicada en el cumplimiento, y vamos a pensar, yo hablaría del área de finanzas. Por ejemplo, de una empresa a nivel corporativo, ¿no? El área de finanzas. ¿Cuál es el área? Evidentemente, pues finanzas. ¿Cuál es el modelo? Pues el modelo de cumplimiento, en todo caso de políticas y procedimientos. ¿Y qué nombre tendría a la primera política? Por ejemplo, yo establecería políticas de gastos de viaje y de representación. Entonces, ¿qué describiría en esos manuales? Pues bueno, fijar lineamientos y criterios para gastos que se realicen los colaboradores con ocasión de su trabajo de manera regular o eficiente con recursos de la empresa. Ahí tendríamos una política de gastos de viaje y de representación. Luego tenemos otra área, por ejemplo, iría a un área recursos humanos. ¿Qué área es o subárea reclutamiento y selección de personal? ¿Cuál es el modelo de cumplimiento de compliance? Pues establecer un manual de políticas de contratación, es decir, regular el proceso de selección, contratación de colaboradores de acuerdo a criterios que permitan encontrar la persona más idónea para el cargo y para la función, ¿no? Y el que pueda establecer aspectos de cumplimiento más adecuado. Entonces, ahí tenemos área de finanzas, área de contraloría, área de producción. Entonces, ahí empezamos con el área implicada en la gerencia o dirección, el área o subárea, el modelo de cumplimiento, el nombre del tipo de documento que tengamos, ya sea manual, política, decíamos también reglamento o código de conducta o código de ética, etcétera. Tendríamos que tener esos procesos evidentemente en ese mismo proceso de esa manera, ¿no? Y ahí iríamos en elaboración. Por ejemplo, hay un área, podríamos ser la gerencia legal, ¿no? Una gerencia legal de la empresa. ¿Qué área es lo que hace? Elabora contratos. ¿Qué tendría que tener en el proceso esta área legal que elabora contratos? Pues tendría que considerar que ya tenemos una cláusula para proveedores para que cumplan con el tema tributario, para que cumplan con materialidad, para que cumplan con conservación de documentación, para que cumplan con aspecto de proveedores en cuanto a lavado de dinero, etcétera. Todo eso debería de estar establecido en cláusulas con los proveedores. Todo eso se incorpora a los contratos. ¿De quién es responsable de esta ejecución? Pues evidentemente un área legal o una gerencia legal que tendría que estar viendo el nombre de esa actividad, que es elaborar y sellar contratos o administrar contratos, el nombre propiamente del documento que sería, en todo caso, en esta área legal, pues el nombre es la cláusula que tenemos que señalar para proveedores, pero también mejor la cláusula antilavado, de la protección de datos personales, etcétera, debe estar incorporada. Entonces, ¿y dónde podemos tener el control? Pues mejor tendríamos que llevar a que existe un proceso de alerta para que otra área revisara ese control
y pudiera cumplirse con el tema de que en la elaboración de contratos se establezca la cláusula de protección a proveedores, la cláusula antilavado, cualquiera de las cláusulas que sean importantes en el tema, así finanzas, así las áreas operativas. Tendríamos que ir por cada área operativa, cuál política y cuál procedimiento en este modelo de negocio, ¿sí? Y la siguiente, por favor, 19, Filmina 19. Aquí tenemos pues las áreas de línea de negocio, áreas de cumplimiento normativo, pues podemos tener desde el área fiscal, seguridad social, Infonavit, ambiental, licencias municipales, legislación urbanística, propiedad industrial, etcétera, ¿no? Por poner ahí ejemplos, tienen ustedes ahí en la Filmina, el área contractual, laboral, legal corporativa, el daño civil a terceros, antilavado, protección de datos personales, extinción de dominio, reglas ahora ya tenemos, pues sobre todo de reglas del tema de migración o de cambio de trabajadores por el tema de outsourcing y el tema de servicios especializados, ¿verdad? Que sería un tema en los que podemos tener que tener el registro ante Secretaría de Trabajo y Previsión Social de las empresas que realmente tengan la actividad de un servicio especializado y que cumplan con toda esta normativa en estos puntos. Entonces, la siguiente, por favor, la 20. Es muy importante en esto cuando medimos el riesgo, el riesgo legal, pues evidentemente el tema de que hay que definir la proximidad al daño, tanto económico como reputacional que decíamos, el control de esa contingencia y evidentemente el sistema o modelo que tengamos de gestión global de obligaciones de cumplimiento normativo. Entonces, pues en todos esos puntos tenemos un aspecto muy relevante de focalizar en esas políticas y procedimientos, en ese sistema de gestión global, la de identificar y la de establecer esos manuales, políticas y procedimientos, códigos de conducta, reglamentos, para efecto de cumplimiento normativo, pero además para capacitación al personal, además para seguir los procesos y para que cada área sepa qué tiene que hacer ante el evento que sea el riesgo inherente y el riesgo que yo decía residual en materia legal. Son dos puntos que hay que tomarles mucha atención. Yo le diría mucha atención en este tema, porque fíjense bien, cuando hablamos del concepto de riesgo inherente, ¿qué es el riesgo inherente? ¿Y por qué las altas direcciones tienden a minimizarlo? Realmente el riesgo inherente se refiere a los peligros potenciales, es al peligro potencial que tenga cada actividad de la empresa. ¿Cuál es el peligro que tiene la empresa por esa actividad? Porque si no, mejor eliminamos la actividad o proceso, ¿no? Y si es parte del modelo de negocio, pues entonces tendríamos que identificar como auditor ese peligro potencial que tiene la actividad y la manera de que va a ser el modelo normativo de compliance va a gestionar en lo fundamental, pues evidentemente todo ese riesgo que yo le denomino y los auditores denominan riesgo inherente, ¿no? De un riesgo inherente que de alguna manera, pues tiene que ser identificado, tiene que haber un plan de gestión, tiene que provenir de factores externos o internos, y la manera en que se debe identificar, pues muchas veces son por factores externos, por características de políticas y normas de la empresa, por estrategias y métodos de trabajo, por áreas financieras, por controles internos. Entonces, ¿cómo vamos a identificar ese riesgo inherente? Pues hay que reunir información de la empresa y los métodos de control interno con los que cuenta, ¿no? Hay que sistematizar la información, identificar el riesgo inherente y hay que identificar riesgo inherente por área y por proceso de actividad de la empresa, por área y por proceso. Por eso decía que no importa que sean 100 procesos, hay que determinar el riesgo inherente de acuerdo a cada actividad o proceso que se tenga ahí. Entonces, y finalmente ese es el riesgo inherente, el riesgo potencial, el peligro potencial por actividad.
Sin embargo, también hay un riesgo residual que hay que medir. Ese riesgo residual, evidentemente, es los peligros que se tienen en el tema, pues después de implementar y de gestionar el riesgo inherente, pues evidentemente es algo que queda de manera, pues, sesgada, que persiste después del control del riesgo inherente, pues tenemos este riesgo residual que precisamente es, por ejemplo, y yo voy a poner un ejemplo del riesgo inherente. Tenemos equipo de transporte, lo tenemos debidamente asegurado, tenemos los manuales, tenemos la política, tenemos el código de conducta, tenemos los procesos que va a llegar el chofer, las verificaciones, los controles no financieros, etcétera. Pero eso no nos quita de que saliendo a carretera, el chofer de esta unidad, un tercero lo choca, ¿no? O sea, un tercero, un incidente, pues el riesgo residual es el riesgo que viene de factores externos totalmente a la compañía. Entonces, ahí es donde detectamos y focalizamos en un mapa de riesgo, y propiamente nuestra matriz de riesgo, ¿no? La matriz que podemos determinar de riesgo inherente y de riesgo residual en este proceso. Entonces, por eso es muy, muy importante, pues, conocer todos los conceptos básicos, la normatividad. México, evidentemente, estamos en el proceso de generar la normatividad para certificación de las empresas en el compliance. Yo, por supuesto, estimo que México tendría que estar entrando con normas técnicas, ¿no? Para ver cuáles son los puntos de los controles que se deben de tener. Y en materia de cumplimiento tributario, el tema de cuáles serían, pues, prácticamente las políticas, procedimientos, manuales que tienen que ver con las obligaciones concretas, desde la presentación de un pago provisional, la declaración anual, la conservación de documentación comprobatoria, los controles internos, los libros sociales, los reportes, o sea, todo lo que requiramos en la parte tributaria y su conservación. Recuerden las reformas, por ejemplo, el artículo 30 del Código Fiscal, que tiene que ver con documentos que de alguna manera ya no tienen un plazo de conservación de 5, de 10 o de 15 años, sino que se refiere a conservarlos toda la vida de la sociedad, o aquellos donde hay una pérdida fiscal, ¿verdad? La cual se amortiza contra utilidades fiscales, o el tema de emitir comprobantes fiscales digitales por internet, o los temas que tienen que ver con alinear operaciones internacionales, por ejemplo, tratándose de operaciones internacionales, pues tenemos muchos puntos en comercio exterior, por ejemplo, el tema de que las personas físicas con actividad empresarial y profesional, pues por ejemplo, paga a un proveedor extranjero en Japón una factura, por ejemplo, de un equipo que va a importar y utiliza una empresa comercializadora para la importación, que es la que gestiona evidentemente el pedimento de importación y que posteriormente factura a este cliente, ¿no? Evidentemente hemos revisado cómo debe estar esa factura emitida. Esa factura debe cumplir con el artículo 29A, fracción 8, inciso A y B del Código Fiscal de la Federación, en referencia a establecer cuánto fue lo que, si se hizo una importación por cuenta y orden de alguien, de un tercero, si vienen desglosados los conceptos que pagó el proveedor, si se desglosaron todos los conceptos de contribuciones, etcétera, en los términos de esa norma de cumplimiento, vamos a decir, de la facturación, que viene establecido propiamente en el Código Fiscal. Son temas que, por ejemplo, hay que alinear y que se deben de conocer, y que muchos empresarios ven el modelo de negocio, pero no conocen en qué área están y en qué riesgos pudieran estar cometiendo de no conocer, pues, un delito de defraudación fiscal, por ejemplo, con adquirir facturas de un EFO, ¿verdad? Entonces, y vas a tener un tema que depende la cuantía del caso, pudiera ser un tema de demasiada contingencia, de mucho riesgo de carácter penal propiamente para directivos o alta dirección, etcétera,
pero también para la persona moral en la responsabilidad penal, en que se abra una carpeta de investigación, que se lleve ante un juez de control, que se lleve todo un proceso por un delito de esta naturaleza. Por eso me parece muy, muy importante lo relativo a estos aspectos de la evaluación, del mapa de riesgo, de establecer un modelo de cumplimiento y de que nos quedemos con el concepto de riesgo inherente y de riesgo residual que debemos de detectar en estos aspectos. No sé si hasta aquí vamos bien. ¿Hay preguntas? Omar, buenas noches, ¿no? Buenas noches. Sí, traemos un poquito el tiempo encima. Sí. Quedó bastante claro ahorita hasta donde vamos. Por la participación que yo he tenido en otros cursos contigo, Gumaro, sé que este tema lo traes desarrollado amplio detalle cada uno de los puntos que ya nos has dado, con un montón de ejemplos al final, muchos ejemplos al final de tu exposición. Yo que quisiera extender la invitación a que le diéramos continuidad a este tema en otra ocasión, en otra charla. Creo que ahorita ya, por la cuestión del tiempo, abarcamos lo necesario y quedó muy bien explicado. Sin embargo, pues sí, que hay que ver, a ver, dejamos abierto el micrófono para preguntas y respuestas y te volvemos a invitar para seguir ampliando esto. Gumaro trae alrededor de 100 filminas. Sí, la exposición llegaba hasta el día de hoy, perdón, hasta esta filmina. Sin embargo, pues te vamos a volver a invitar, Gumaro, para que termines de dar este tema tan amplio como lo traes, y dejar bien definido con ejemplos cada una de las cuestiones al momento de implementar el compliance, ¿no? Entonces, sí, claro, sí. ¿Sí? Sí, gracias, licenciado Francisco Javier. Sí, hasta aquí quería yo precisamente dejar en la 20 y bueno, dejar para preguntas y respuestas porque es un tema que efectivamente trae muchas aristas y que gracias por la invitación. Claro, yo siempre con todo gusto y bueno, nada más para aclarar ese punto, sí, dejarlo hasta aquí para abrir esto a preguntas y respuestas. Sí, correcto, sí, el tema tal y como se publicó era hasta esta parte. Obviamente es muy amplio el compliance, vamos a estar hablando aquí toda la semana, yo creo, del compliance, sobre todo si nos vamos por áreas, ¿no? Sí. Tenga preguntas o respuestas, ahí tenemos a Aurelio. Aurelio, adelante, si gustas tomar la voz. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, don Víctor. Muy completa la información. Una pregunta nada más porque, vaya, es algo que nos han dicho los clientes muy frecuentemente, el tema de los costos de la implementación. Siempre, no sé por qué ven ese tema. ¿Cómo lo ve, don Víctor? En su experiencia, cómo lo ha tratado esto? ¿Cómo lo salva con los clientes? Muchas gracias. No, gracias a ti, maestro. Muchas gracias por la pregunta y muy buena la pregunta. Fíjate que en principio lo que nosotros hemos realizado es primero conocer a la empresa, un poco hacer un diagnóstico de sus actividades y ya que tenemos un diagnóstico, yo armo el equipo de trabajo de especialistas, es decir, tengo ya un equipo, no un staff, digo, necesito penalista, necesito laboral, y armamos equipo. Y luego me presentan presupuesto. Entonces, yo de alguna manera tomo los presupuestos de cada área para efecto de integrarlos y presentar una sola, evidentemente como firma, una sola propuesta, una cotización, la cual depende mucho la estructura, depende mucho los procesos, porque digo, hay empresas, por ejemplo, de carácter agrícola, otras que son muy complejas en materia, por ejemplo, también de las que exportan, había muchísimos temas, pero de ahí es donde ya determinamos sobre todo variables de, evidentemente, aquí de hora facturable, de inversión, de cada área y de cada responsable de los puntos, porque de repente tengo a alguien de antilavado, ¿no? Necesito a alguien antilavado, ambiental, necesito desde el punto de vista licencias, todo, pero tengo que gestionar. Y hay un líder de proyecto, ¿no? Que es el que va a llevar el staff. Que esa es la parte que venía a continuación en esta presentación, que me gustaría después decir cómo
cómo hacer la matriz, mapa de riesgo, cómo hacer la planeación y cómo presentar al equipo de trabajo y los presupuestos. Entonces, yo creo que si hay alguna otra invitación, pues podemos abordar ese punto porque ya lo hemos hecho. Ojalá que sí, muy amable, don Víctor, muy amable. Gracias, No, Javier. muchas gracias. Un Gracias. abrazo. Gracias por la respuesta, Víctor. ¿Alguien más que tenga una pregunta respecto al compliance? Greta Robledo, adelante. Hola, buenas tardes. Disculpe, en una de sus láminas mencionaba el tema de oficial de cumplimiento. Entiendo que en el área de bancos o entidades financieras manejan algo muy similar a todo lo del cumplimiento y esto. En este caso, para empresas, ¿cuál sería la forma o la persona indicada para que ocupara este cargo? Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Acabas de decir algo muy cierto, porque inclusive hay certificación por parte de oficiales de cumplimiento ante la CNBV. O sea, se presentan a hacer examen, aprueban y además tienen que demostrar estar actualizados en la parte financiera para tener el aspecto de un oficial de cumplimiento. Y fíjate que en el tema del área privada, evidentemente no tenemos todavía la reglamentación, no tenemos reglamentación de oficial de cumplimiento, sin embargo se requiere ya. ¿Por qué? Porque tenemos reformas en la parte penal, laboral, tributaria, y evidentemente va a llegar un momento en que de manera interna la empresa requiera, y no me cabe duda de que deban estar sometidos a una certificación también a través de algún órgano que también se establezca. Pero sabía yo que teníamos una legislación, ley de responsabilidad empresarial, que estaba por ahí cocinándose, pero se paró un poco. Estamos esperando también cómo pudiera ser del lado de la empresa privada. Ahora, pues se habla del compliance y se habla de despachos preparándose para ese tema, ¿no? Pero evidentemente el oficial de cumplimiento es un tema de la empresa hacia su interior, ¿no? Y que ya está funcionando. Y de hecho, de manera obligatoria, en las que tengan regulación como intermediarios financieros, etcétera, pero pues de alguna manera también en materia antilavado, por ejemplo, pues para empresas privadas requieren hacer manuales para antilavado, ¿no? Sobre todo cuando hay actividades vulnerables previstas en el 17, préstamos intercompañía, agencias de vehículos, temas que tienen que llevar manual, que tienen que llevar todo esto, y que hay encargados de la actualización y de la capacitación y demás, ¿no? No sé si quedó claro. Sí, claro que sí, Víctor. José Greta. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Oye, Javier, a mí nada más me gustaría pues darle las gracias a Víctor por la excelente presentación, pero por otro lado invitarlo a que sí termine, porque como lo puse ahí en el chat, andábamos calentando motores, porque este tema está muy, pues es muy complejo y muy completo, ¿no? Y a mí sí yo creo que a muchos de mis colegas les interesaría conocer qué tiene don Víctor que decirnos con respecto a la implementación ya de todos los aspectos de la auditoría legal, ¿no? A mí sí me gustaría pues buscar una fecha no muy lejana para poder darle continuidad a este tema. Claro que sí, Héctor. Y Sí. obviamente agradecerle, ¿no? Muchísimas gracias por la presentación. Excelente, Víctor, la verdad. Muchas gracias a todos. Sí, por supuesto, y hay compromiso. Gracias. Víctor, ojalá nos pudieras agendar para junio, para no dejar pasar y poder continuar rápido. Sí, claro, sí, con mucho gusto. Sí, con mucho gusto y gracias a todos. ¿Alguna otra pregunta? Déjame nomás dar una revisada en el chat a ver si hay algo más. Por ahí tenemos, sí. Yo tengo una pregunta así muy básica, ¿no? Digo, por ejemplo, en tu entregable, Víctor, en esta auditoría, por ejemplo, este trabajo de auditoría. Qué importante tocas el tema para el compliance. Pues sobre todo cuando estamos en la auditoría legal, va a ver el levantamiento evidentemente de bitácoras y de actas que vienen en esta presentación también encabezado y demás, y se entrega además un informe final.
que trae un resumen ejecutivo, un índice, lleva toda la evaluación de lo observado, lo que se confrontó, etcétera, ¿no? Y las conclusiones. Eso es en cuanto a la auditoría legal. Y en cuanto al el tema del compliance en sí, pues se hace la entrega. Evidentemente aquí el trabajo es propiamente el diseño, elaboración de manuales, políticas, procedimientos, todas las reglas, pero además la entrega por ejemplo, lo que hablaba de la matriz de riesgo, ¿no? Riesgo inherente, riesgo residual, y la evaluación de cada área o proceso en cuanto a cuánto es el riesgo y la contingencia en cada uno de estos temas, en los procesos, y en todo caso la evaluación, ¿no? Se hace un concentrado que también pudiéramos platicarlos, es un concentrado, el cual pues lleva algunos encabezados y también los contiene un poco esta presentación pues en esa siguiente parte, ¿no? O sea, viene un poco ya la parte de planeación, de la presentación de los entregables, de cómo se hace la entrega y el compliance de lo que debe contener también los aspectos de los manuales y propiamente el resumen ejecutivo y las tablas y bueno, lo que es el tema de los riesgos que se midieron, ¿no? Y su entrega. Entonces sí hay una serie de documentos pues que se van a entregar y que pues mejor en esa segunda parte que podamos tener a junio, pues podamos platicarlos, ¿no? Gracias, Gumaro. Gracias por tu disposición. También gracias, Héctor, por las preguntas tan interesantes, porque sí, al ser un tema novedoso, aunque ya tiene algunos años y lo tenemos conociendo, la parte de implementación y de crear cultura dentro de los clientes, pues nos llama siempre la atención, ¿no? Sobre todo costos, ahora sí que la ley entra y llega para todos, porque pudiéramos pensar que es para grandes empresas, sin embargo, cuando entren estas legislaciones, pues ahora sí que va parejo para todos, ¿no? En materia tributaria nos pasa siempre lo mismo, decimos, oye, está muy bonito que quieran agarrar los evasores, la regulación está muy bien, pero cuando la metes al código va para todos. Y aún y cuando cuesta administrativamente tenerlo que implementar, pues lo tienes que implementar, seas mediano, chico o micro. Tenemos que seguir con estas reglas, ¿no? Obviamente, a mí ya me tocó estar aquí con Gumaro en este tema. Trae también el cómo poder implementarlo a la medida, ¿no, Gumaro? Sí, hay que conocer muy bien, hacer el diagnóstico y que de alguna manera no le vaya a quedar grande a la empresa en qué aspectos es lo que requiere de la medición de los riesgos, ¿no? Y de cómo los va a controlar y con esos, evidentemente los resultados de esos manuales, políticas y demás son el control que debe llevar. ¿Y qué pasaría con la medición del riesgo inherente y el riesgo residual, ¿no? Porque evidentemente también hay que llevar una gestión de los mismos para que no tenga un daño al final la empresa, ¿no? Gracias, Gumaro. Y voy a solicitar que nos pongan por aquí el reconocimiento que le vamos a otorgar el día de hoy. Recordando que obviamente en junio Gumaro se compromete a estar aquí con nosotros. Ya te comprometí, Gumaro. Te voy a asignar fecha, nos ponemos de acuerdo y adelante, ¿no? Por tu participación el día de hoy, Víctor, ANADE Baja California otorga el presente reconocimiento al maestro Víctor Gumaro Correa Ortega por su excelente presentación del tema compliance en materia penal, tributario y corporativo. A Mexicali, Baja California, a 20 de mayo del 2021, firma la licenciada Nuria García Negrete, vicepresidenta, y un servidor como presidente de la sección. De parte de todos los analistas de Baja California, Gumaro, un fuerte abrazo. Gracias por tu participación y esperamos vernos pronto. Antes de despedirnos también, les voy a solicitar, como es costumbre en la sección, si podemos abrir cámaras para la foto del recuerdo, por favor, quienes tengan disponibilidad. Los que no se estén bañando. Algo sabes. Listo, muchas gracias. Gracias a todos. Un placer verlos. Saludos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Saludos Gracias a todos.
Fuerte abrazo.